25 millones de habitantes de la República Mexicana traen un rezago educativo espantoso. Muchos de ellos son analfabetas y otros tantos no terminaron sus estudios básicos, no saben leer. La calidad de la educación o la educación en sí misma o el rezago educativo es una causa-efecto, ¿no? Porque un país donde su nivel educativo o el analfabetismo va creciendo, entonces es un país que tiene menos productividad. Esto de la espiritualidad, como lo entiendas, pero saber que no todo es materialismo, ayuda mucho a los jóvenes. Híjole, qué programón. La verdad que tengo el honor de que Julieta Lujambio esté aquí en Dejando Huellas. Seguramente a Julieta la han visto conducir, la han visto escribir, le han leído sus libros. Una gran figura de México está aquí con nosotros, Julieta Lujambio. Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi nombre es Ricardo González. Julieta, qué gusto volvernos a encontrar. De verdad que para mí es un gusto y un honor. Me encanta todo lo que haces. Ya sabes que soy tu admiradora. Gracias. De quien aprendo muchísimo. Muchas gracias. Y estar aquí para hablar de un tema realmente importante y crucial con el que he tenido la oportunidad de palpar así de cerca la realidad y estar un poco preocupada, que es el rezago educativo. Oye, sí, porque mira, ¿cuántos avances tecnológicos no tenemos, no? Sí. Que tenemos el TikTok, que tenemos la forma de los audiolibros, ¿no? De las conferencias TED, pero increíblemente no vamos hacia adelante. Yo creo que no, y las cifras son súper elocuentes. 25 millones de habitantes de la República Mexicana traen un rezago educativo espantoso. Muchos de ellos son analfabetas y otros tantos no terminaron sus estudios básicos, no saben leer. Ya no digas de corridito, no saben, no entienden lo que leen y frecuentemente te encuentras con gente que salió de la secundaria y no sabe dividir, no entiende los procesos matemáticos ni siquiera. Entonces, sí, el rezago educativo es tremendo. Hace un año pensé en cómo podía, con una organización social, influir para que los niños que no están acompañados, supervisados por las TERES para hacer sus tareas, pudieran tener este servicio. Y se me ocurrió pues juntar a chicos de servicio social con hijos de mamás solas o mamás trabajadoras que no pueden estar con ellos en las tardes y que ambos se beneficiaran, porque también quien da algo se beneficia, ¿no? Claro. Cuando es una acción social. Y he podido por eso estar más cerca de este problema y creo que la verdad es que llevamos muchos años de rezago y la manera de revertirlo creo que es difícil, dadas las circunstancias y la poca voluntad política y el poco presupuesto que se le asigna, no solamente a la educación, sino a la salud. Entonces estoy preocupada, Ricardo. ¿Para qué te digo que no? Mira, estas otras cifras. A ver. Por ejemplo, en zonas rurales e indígenas el rezago se duplica. O sea, si había en una comunidad 100 personas que tenían el rezago educativo, entonces si es una comunidad indígena o rural o una zona de escasos recursos, llega entonces al doble de sus habitantes. Tan solo en el periodo de 2023-2024, más de 600,000 adolescentes abandonaron sus estudios, se salieron de la escuela. Y fíjate, la matrícula en educación básica cayó más de 1 millón de alumnos, desde el año 2019, chicos de primaria. Entonces, creo que estamos hablando de un gran problema. Los chavos no están viendo la educación como no solamente para abrir sus horizontes, para conocer, para estar en el mundo, sino como una vía de dedicarse a algo, de trabajar, de tener un empleo digno, de poder retribuir a la sociedad. O sea, ya no están viendo la educación como nosotros la veíamos antes, ¿no? La gente nos sentíamos muy orgullosos diciendo, ay, pero que mi hijo sea licenciado, ¿no? y que mi hija sea maestra, ¿no? O tengan una cierta educación y entre más grados, ¿no? Teníamos, nos sentíamos más orgullosos, ¿no? Ya tengo el diplomado, ya tengo la maestría, ya tengo el doctorado. Y ahora, desafortunadamente, esto para muchos jóvenes está dejando de ser una aspiración y también eso es muy preocupante.
Fíjate qué interesante el tema educativo. Digo, yo he sido profesor durante toda mi vida y también la responsabilidad de uno como, ¿no? De compartir ese conocimiento, desde qué tan actualizado estás, cuáles son las técnicas nuevas y sobre todo, fíjate, te voy a comentar un caso que me pasó en algún lugar, no digo nombres, no, pero recuerdo que en algún momento teníamos alumnos ahí en ese lugar Ajá. y me acuerdo que llegó una maestra que trabajaba para ese lugar y me dijo, yo no puedo con estos alumnos, yo no puedo. Ajá. Eran muy guerrosos. Deberían de hacer mejor la selección de los alumnos. Fíjate Ándale. cómo hablamos de rezago educativo y el papel que jugamos todos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de haberla escuchado y dije, qué padre, qué fácil es quejarse. Primero lo que pensé, Julieta, es, ¿qué pasaría si fueran tus hijos? Y que la maestra que les tocó dijera eso de tus Que los hijos, rechazara. ¿no? Lo rechazara. Sí. Yo creo que no es que tengamos los alumnos que queremos. Nosotros tenemos que entender también a las nuevas generaciones. Son los que te tocaron y Son los que están te enfrente. Exacto. Es un reto para el maestro. Sí, Ricardo. claro. O sea, a ver, tú viste la película de Eugenio Derbez, ¿no? Todavía no. Pero esa película, ¿no? Me parece que es muy interesante, así como muchas de maestros que hay, en donde sí existe el programa de estudio, pero también existen las necesidades que tienen esos alumnos. Por supuesto, yo no le echo toda la culpa a los alumnos. Mira, pasaron por una pandemia. Ajá. Hay violencia en casa, Sí. creciente, Sí. desafortunadamente. Muchas veces la mamá, bueno, 70% de los hogares, la mamá tiene que salir a trabajar porque necesita aportar un doble ingreso. Entonces, pues los grandes cuidan a los chiquitos. Pero los grandes ya tienen que trabajar también. Sí. Entonces son muchas cosas. Hay violencia, hay desánimo, hay desesperanza. Los estudios, como decía, ya no se ven como una aspiración. Hay muchas cosas, pero también muchas consecuencias, Ricardo. La calidad de educación o la educación en sí misma, o el rezago educativo, es una causa-efecto, ¿no? O sea, tiene consecuencias, ¿no? El rezago educativo, por supuesto, en un país, porque un país donde su nivel educativo o el analfabetismo va creciendo, entonces es un país que tiene menos productividad, tiene menos posibilidades de desarrollo, menos movilidad social. O sea, antes el hecho de que un chavo llegara a una licenciatura, tuviera un trabajo digno, era sinónimo de que la familia se iba para arriba. Ahora a lo mejor no, porque los trabajos están muy mal pagados. Pero claro, si no hay inversión pública, mira, te voy a dar un dato que a mí me impresionó cuando lo leí. En el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2026, que se está aprobando en la Cámara de Diputados, el 50% del gasto programado se va a ir a pagar deuda pública, pensiones y subsidios. 50%. ¿Qué es dinero, Ricardo? Que no produce. O sea, no produce. Y nos acostumbramos así. No, dame. Claro, claro. Dame. Entonces, quiere decir que para salud y educación, si tú lo comparas con los años anteriores, estamos un 30% abajo para salud y educación. Y como es un gasto que es programable, quiere decir que si no alcanza, se van a ir contra estos dos rubros que no son importantes. Además de la infraestructura, que yo creo que es muy importante, ¿no? Sí. El país necesita infraestructura. Entonces son cifras que a mí, la verdad, me preocupan muchísimo. Día a día estoy con alumnos, hijos de madres solas, no supervisados por las tardes, que vienen con nosotros de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Pero te voy a interrumpir ahí, Julieta, para que nos digas exactamente qué estás haciendo. Así ¿Qué es exactamente? Bueno, pues, como sabes, yo soy activista por los derechos de las madres solas sí. y de sus hijos. Y me di cuenta que hay dos factores que les preocupan mucho, dos problemáticas dentro de las familias monoparentales. Uno, el no pago de la pensión alimenticia. Ya logramos en el año 2023 algo que puede garantizar el pago de la pensión, que es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Si tú metes al registro a quien te debe, es mucho más probable que se ponga las pilas y pague una pensión alimenticia que si viene ahí, anda por la vida en la total impunidad. ¿Por qué? Porque le quitan
una licencia, la posibilidad de un pasaporte, ahora sí que te ponen en un registro, te fichan, digámoslo así, te fichan. Muchas empresas que se están uniendo ya te piden, así como no antecedentes penales, te piden no estar en el registro, no puedes acceder a un puesto de juez, de magistrado, de ministro de la Suprema Corte, por supuesto, no puedes tampoco trabajar ya en el gobierno, porque a través de la ley 3 de 3, que uno de los factores es deudor alimentario moroso, no puedes acceder ni a un puesto ni por elección, ni por comisión, ni por ninguna de las circunstancias. Entonces dije, y el otro problema era, ¿quién me cuida a mis hijos? ¿Con quién están mis hijos? Están las madres solas muy preocupadas porque no hacen la tarea con ellos, ellas ya llegan cansadas. Después de su segundo trabajo, pues ya lo que menos les interesa a Ricardo es estar supervisando la tarea de los niños. Entonces dije, bueno, pues hay que ayudar, ¿no? Y entonces yo ideé un esquema de que a través de la Arquidiócesis de México, que nos está prestando sus instalaciones de algunas parroquias, ahí instalamos. Y los muchachos de servicio social son los que están dando las clases. Y tengo que decir algo súper importante que me tiene de veras encantada. Uno de los centros, el centro de Coajimalpa, porque hay uno en la San Miguel Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, otro en Coajimalpa y otro en Arenal, que está cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues los voluntarios que tenemos en Coajimalpa son maestros. Wow. Son maestros que ya tienen una jornada de trabajo y luego quieren hacer voluntariado en los centros de tareas. O sea, dime si no es loable. Yo digo, wow, estos maestros son heroicos. ¿Cómo? A ver, hay varias cosas que me impactan con todo esto que estás diciendo. Julieta, tú siempre has sido una persona, y mira, hasta me conmuevo muchísimo de contar con tu amistad y de lo que me contagias, porque no te quedas con los brazos cruzados, ¿sabes? me meto en camisa de 11 varas. Pero a veces. Quizá, pero hay muchas personas que a lo mejor vemos que están pasando cosas y no hacemos nada y estamos esperando que alguien haga, ¿no? Entonces, hoy yo quiero decirte que estás dejando huellas porque desde que te conozco, siempre estás viendo por alguna causa. Tú sabes que yo soy una persona muy creyente. Y que yo digo que somos un equipo. O sea, que en los centros de tarea somos un equipo. La arquidiócesis está poniendo de su parte y yo les agradezco muchísimo. Los voluntarios, nosotros, el equipo, digamos, de supervisión, de coordinación, pero sobre todo, allá arriba, o sea, agarrados de su mano. Hay veces que digo, híjole, qué responsabilidad. El otro día se me salió un niño, Ricardo, y había una fiesta, la fiesta de San Miguel, el día 29 de septiembre, en la colonia San Miguel Chapultepec, y salgo y entre el ruido, o sea, salí a buscarlo. Y entre el ruido de la feria que estaba y tal, y bueno, grité su nombre, y una persona que lo conocía me dijo, ay, él vive a la vuelta en una casa de estas características, y fui. Wow. Y ahí lo encontré. Y le dije, señora, de ahora en adelante usted va a tener que ir por su hijo, ya no. Entonces, más medidas de seguridad para que ya no se puedan salir los niños. Sí. Tuvimos también un percance con uno de los alumnos que molestó y se portó muy agresivo, muy agresivo y muy grosero con dos de las niñas. Y este chiquito de 7 años me impresionó muchísimo lo que me dijo, porque fue contra 2 niñas, ¿no? Le dije, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, porque las mujeres son infieles. 7 años, ¿eh? Y entonces dije, ¿qué está viendo en su casa? ¿No? Entonces cuando vino la tía a recoger al niño, le pregunté que si había violencia en casa. Me dijo, no, aparentemente sus padres se llevan bien. ¿Y de dónde salió? ¿Dónde lo escuchó? ¿Dónde lo vio? Porque además estaba orgulloso de haber molestado a estas niñas, dañado a estas niñas. A una le escupió y la otra le pegó y en el estómago le sacó el aire. Pero dentro de todo lo que pasa siempre hay como un aliento. O sea, por eso no podemos tirar la toalla, por eso no podemos en este país perder la esperanza. Porque siempre hay algo que te dice, sí, hazlo, vale la pena, es trabajo, pero sigue adelante, ve por más. La niña, cuando este niño que la agredió se iba a ir,
se voltea, le dice su nombre y le dice, ¿mañana vienes? Y agarra un dulce y se lo da. O sea, lo perdonó. Que también viene de casa, ¿no? Fíjate cómo, o sea, qué importante primero es cómo estamos en casa. Claro. ¿No? Desde ahí lo primero es qué valores tenemos. Yo siempre les digo a los líderes y a las empresas y a todo, de ahí parte, ¿no? De esa cultura que le estás dando a la casa. Sí. Si tú dices la honestidad, ¿no? La lealtad, la honradez, ¿no? Y qué historia tan impactante de la niña. ¿Verdad? ¿No? Y yo siempre te digo, Julieta, también, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos de México y de los mexicanos que decimos, vamos adelante. Vamos adelante. Porque además no nos queda de otra. En nuestro país, sin educación de veras no hay futuro. El rezago educativo es esta herida silenciosa, Ricardo. Sí. O sea, se está supurando desde hace mucho, pero no la estamos atacando. Mira, el caso de los países estos de éxito que me encantan. En Corea del Sur, íbamos al mismo nivel en estas pruebas que hacen las PISA y las de la OCDE en un momento. Íbamos en el mismo lugar de subdesarrollo o de no desarrollo educativo. En el mismo lugar, creo que se calificaban 20 países y estábamos peleándonos Corea del Sur y México en los años 80 por el último lugar. Desafortunadamente. Y entonces fui a Corea, ¿qué sería? Como en el año 2000, sería como 2017, 2018. Y fui a una escuela padrísima. ¿Y aquí qué han hecho, no? Porque yo ya iba con la información de que Corea del Sur ya iba muy aventajada en un mucho mejor lugar. Entonces me metí a la escuela. Se pusieron las pilas, Ricardo. 10 horas de estudio diario. Escuelas de tiempo completo. En una generación, en 20 años, le apostaron a la educación. Y ve el país que es ahorita. Primeros lugares en tecnología, en desarrollo social, en muchas cosas. ¡Wow! Sí, y fíjate que son esos países donde uno aprende. Me tocó antes de la pandemia ir a Japón. Me tocó ir a dar cursos en Hiroshima. Uy, ajá, donde la bomba atómica. Ajá. Y eran cursos, Julieta, de una empresa petroquímica. Entonces no eran cursos de comunicación sencillos. Era de, tienes que hacer esto y esto y no hay de otra y no te puedes salir porque son procesos. Pero yo no podía llegar a la empresa si no estudiaba la cultura. Claro. ¿No? Claro. Y entonces, otro mundo, además. No, bueno, ¿no? O sea, a ver, la cultura que tienes, desde que llegué a Japón en el vuelo, sales, ya, imagínate salir del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? a encontrar un taxi o a formarte, ¿no? Y lo que pasa, ¿no? Allá todo está ordenado por filas bien seleccionadas y el conductor, el autobús que llega o tu taxi que llega, se sale de su autobús y hace una reverencia, sí. ¿Sabes? Y entonces dices... Y de guante blanco. Y dices, el conductor, ¿no? O el conductor. Y aparte las reglas, ¿no? Las reglas es cuando vayas y haya más gente, como en el metro o en los trenes, no puedes usar tu celular. No puedes hablar. Pero volviendo al tema de Hiroshima. Oye, y a mí me impresionó, no hay botes de basura, ¿te fijaste? Exacto. No hay botes de basura públicos. Y aquí también no hay botes de basura, pero ¿qué tal basura? ¿No? Fuera del bote de la basura. Junto o llena la basura. No, a ver, o de perdida yo diría. Ojalá que tuviéramos en la calle muchos botes de basura, por lo menos para que esté ahí, ¿no? Pero volviendo al tema de Hiroshima, fíjate que yo dije, bueno, no voy a poder dar el curso si no voy al museo de Hiroshima. Bueno, el lugar donde estalló la bomba, hicieron un museo. Y ese museo te hace vivir algo increíble porque te coloca en esa época. Te dice, mira, este es un día como cualquiera de Japón, pero a esta hora sucedió la bomba. Impactante, impactante. Pasas de una sala a la otra y lo que habías visto ya no está. Destrucción. No está. Destrucción, pero ves la bicicleta del niño que estaba, ves las casas quemadas. Qué sensibilización tan buena. Pero es educación. Educación.
yo no podía creer, o sea, sientes el escalofrío, Julieta, Sí. de lo que estás viviendo. Sí. Y después dice, ¿y qué hacemos después de esto? Y entonces ves cómo poco a poco se dio la reconstrucción, ves cómo poco a poco fue cambiando todo y de repente llegas y es un ventanal enorme. Y dices, ya nos reconstruimos, Sí. aquí estamos y ¿sabes qué es lo más fuerte? Perdonamos. Sí. Claro. ¿No? Y entonces... Claro, porque no puedes ir con esa huella de rencor y de resentimiento. Y es lo que creo que de repente nos hace falta en México, ¿no? Como tomar eso que somos y decir, sí, ayudar, y como el proyecto que tú estás haciendo, ¿no? Que lo que me encanta también es que no estás sola, ¿no? Siempre, no, bueno. Siempre, no, siempre hay gente, Qué ¿no? bendición de tener voluntarios y gente que cree en uno también. Sí. Porque no tan fácil, pues te sueltan a los niños aunque tengan mucha necesidad. A lo mejor prefieren que sigan en casa los niños. Y sí, porque te dan una responsabilidad. Ahora, otro caso, Finlandia. Uh-huh. Finlandia tiene un modelo de educación, bueno, increíble. Hay maestros que van todos los años a copiar, a ver lo que está sucediendo en Finlandia, porque es increíble. Pero mucho es la preparación de los maestros, la motivación, el pago para los maestros, los programas de estudio, la sociedad, los papás. Toda la gente cerró filas en torno a la educación, sobre todo a la educación básica. Uruguay, Chile. Porque dirás, bueno, estos están en Asia, Corea está en Asia, Finlandia está en Europa, pero en nuestras latitudes, que los latinoamericanos somos muy parecidos, la verdad sí, somos muy parecidos, pero Chile y Uruguay se pusieron también las pilas. ¿Cuándo será el día de verdad en que nosotros apostemos por la educación? Sí. Que dejemos estas políticas asistencialistas que mucho ayudan a mucha gente, pero a la par tienes que invertir en educación, en infraestructura, en salud. O sea, se nos va la mitad del presupuesto en pago de deuda, subsidios y pensiones. La mitad del presupuesto que debería de estar trabajando a favor. Eso es ya un rezago, porque todo eso es un rezago. Estás tapando un hoyo, pero se te está destapando otro, Ricardo. Sí, y finalmente no estás sembrando. Exacto. No estás sembrando. Para el futuro. Equipos fuertes, resultados increíbles. Nuestros programas de Team Building llevan la colaboración, motivación y liderazgo a otro nivel. Aumentan la productividad y fortalece la cultura organizacional. ¿Listos para transformar su manera de trabajar? Contáctanos al correo ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y lleva a tu equipo a la cima. Como todos esos ejemplos, ¿no? Y volviendo desde casa, ¿no? Porque tú tienes, desde que te conozco, siempre tienes esas ganas, ¿no? Pero papás, empezamos por ahí. Claro. Papás, empezamos por ahí. Y es una responsabilidad, los valores, ¿no? El tener paz. hijos es una responsabilidad. Hay muchas historias y tú lo sabes, es otra de tus causas. Platícanos la otra causa que has hecho durante muchos años. De las madres solas, esto del Registro Nacional de Deudores Alimentarios y luego armonizado en ya 17, 18 estados de la República Mexicana, wow, donde hay ya un registro local de deudores alimentarios morosos, que es una manera como de garantizar el pago de la pensión alimenticia. Yo empecé, Ricardo, haciendo círculos para madres solas por mi propia condición de mamá sola. Yo decía, bueno, yo fui una bendecida porque de alguna forma saqué adelante a una hija que ahora tiene 33 años, de alguna forma pude contar con el apoyo de mi mamá para que mi hija estuviera con ella y bueno, salí adelante. Pero hay mucha gente que ¿con quién deja a sus hijos? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué motivación tienen para hacer la tarea? ¿El castigo? Ya no te reprueban. Ya en la primaria no te reprueban. Maestros que tienen alumnos, clases enormes de 40, 50 alumnos. Dime si les van a poder dar una atención más personalizada. Muchas veces ni siquiera se acaban de aprender los nombres de los niños. Como también hay maestros y escuelas más organizadas. Pero, por ejemplo, ahí en Coajimalpa, donde estamos, hay una primaria que tiene 1,200
alumnos. Y así por el estilo todas, 1,800 alumnos, la secundaria más de 1,000 alumnos, las secundarias más de 1,000 alumnos. Es una delegación o una alcaldía que tiene mucha población joven, muy joven, ¿no? Y mucha mamá sola que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un servicio que estamos dando desde nuestra, digamos, compromiso social, pero también desde el amor que tenemos para este país, ¿no? Porque lo más fácil es decir, pues ahí te ves, ¿no? Y pues si hay niños reprobados, pues a ver cómo le hacen para aprender a leer y para aprender matemáticas y para conocer la historia de este país y para tener un desarrollo en el conocimiento en ciencias y en historia y en lo que sea. Pero yo creo que si todos ponemos un granito de arena, ya sea en un centro de tareas, que nos pueden escribir a centrosdetareas@outlook.com, o ve si puedes ayudar, si te sobra tu tiempo, si eres joven, no importa. Si eres joven, adulto mayor, no importa. Una persona retirada, una ama de casa, igual junta a un niño de la escuela que sepas que no está supervisado con tus hijos en la tarde, para que tú lo supervises. O si eres un maestro jubilado o una persona pensionada, pues busca a algún niño al que tú puedas supervisar en la tarde. Yo creo que esto lo podemos hacer cualquiera. Sí. O un adulto mayor que puedas alfabetizar, ¿no? O un adulto joven que puedas alfabetizar para que tenga una mejor vida. La educación de verdad cambia, como tú dijiste, es una semilla. Sí. Es apostarle al futuro, es amor por México. Por eso me extraña muchísimo que uno de los renglones más importantes, ¿no?, para el gasto social, para el gasto público, se vea tan mermado y tan castigado cuando es tan necesario el apoyo a la educación. Y además esas consecuencias que vamos a tener, ¿no? Imagínate si así estamos ahorita. No lo alcanzamos a ver, yo creo. No lo alcanzamos a ver. No. Y mientras más en el menú de los jóvenes pongas actividades muchas veces no lícitas, pero que les dan un medio de vida, menos van a poner empeño en sus estudios. Ya dejó de ser como una gran aspiración tener un título, terminar. Decías, pues ya terminé la primaria, qué bueno, terminé la secundaria, magnífico, ¿no? Para muchas clases sociales, haber terminado la secundaria fue un gran esfuerzo, o la preparatoria. Pero ahora están llegando sin preparación a las universidades los alumnos. Y claro que no pueden dejar de no admitirlos, porque es tal la infraestructura y los gastos que muchas veces tienen las universidades que se ven orilladas a aceptar cualquier tipo de jóvenes. Bueno, no cualquier tipo, cualquier nivel académico, educativo que tengan los jóvenes. Sí. Antes los exámenes de admisión eran, yo me acuerdo, wow, por lo menos en mi universidad eran súper estrictos. No, la mía, bueno, a mí me tocó, yo debo confesar, yo siempre estudié en escuela pública. Y a mí me tocó hacer examen de admisión en el Palacio de los Deportes. O sea, sí, ya sabes, lleno el Palacio de los Deportes para ver si te quedabas, sí, ¿no? Qué responsabilidad tan grande tenemos todos, ¿no? Desde el gobierno, desde tú como madre de familia, padre de familia. Y también lo llevo en los líderes en las empresas, fíjate, porque mucho está pasando. Lo que yo me encuentro muchísimo es que hay escasez de talento, pero hay gran demanda de trabajo. Pues ahí está una oportunidad. Sí, pero fíjate cómo la gente, ¿no? También, o sea, quiere encontrar gente perfecta para los trabajos, ¿sí? Y por otro lado, también es esa gran oportunidad, y lo veíamos hace poco en otro programa que tuvimos, acerca de los talent trends que existen ahorita. Y dicen que lo más importante en una empresa es que tengas esa transparencia, que veas realmente cuál es el objetivo, ¿no? De que la persona esté, que pueda tener una carrera, que pueda contribuir socialmente. Claro, y también que se comprometa con el trabajo, porque hay una gran rotación ahora en las empresas. Y viene todo ese camino, ¿no? Y también viene la enseñanza, porque existe la generación, ya sabes, X, ¿no? La generación que anda en los 60, 70, que no se lleva con la de los 20, 30. Todo es educación.
todo es empatía. Pero ahora los jóvenes, a mí me cuesta mucho trabajo leerlos. Por eso me encanta estar en contacto con estos chiquitos. La mayoría de los que tenemos son entre 7, 8, 9, 10 años. Pero me cuesta trabajo leer a los jóvenes. Claro. ¿Qué quieren? ¿Qué los motiva? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles son sus lenguajes? ¿Cómo nos ven a nosotros? Porque nosotros ya también dejamos de ser un referente. Estoy preparando una conferencia que doy la próxima semana acerca de la multigeneración en los trabajos, porque ahorita están conviviendo 4 generaciones diferentes. En familias también. En todos lados, ¿no? Está el abuelito, pero está el joven y que decimos, ¿no? Me llegó un papá hace poco que me decía, es que yo no puedo conectar con mi hijo. No me puedo comunicar. Sí. Fíjate, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, es que nacimos, o sea, tenemos lo mismo, pero lo hemos vivido de forma diferente. Acuérdate, Julieta, tú y yo que somos más o menos de la misma edad. Yo creo que yo te llevo por unos añitos. Pero nuestra infancia fue muy diferente. Totalmente. Seguramente tú viviste igual que yo con el canal 2, 4, 5, 13, por ejemplo, ¿no? Sí, que le pasabas así, tic, 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 y luego cuando se te descomponía ya te amolaste, te quedabas a ver el canal 4 el resto del día. Y además te tenías que parar si lo querías cambiar. Pero todos teníamos el mismo mensaje, porque todos veíamos lo mismo. Generalmente había una televisión en las casas. Sí. Bueno, a mí todavía me tocó. Sí, una, y a mí me tocó de blanco y negro, y cuando llegó la de color era increíble. Ahora imagínate un niño ahora que lo primero que le das es una tablet. Una pantalla donde tiene 1,000 millones de posibilidades. En donde además, ¿no? O sea, en algunos casos, ¿verdad? Es entretente ahí. Claro. Juega ahí. Comunícate ahí. Ajá, en donde además van creciendo y también tenemos videojuegos en donde el objetivo es matar, ¿no? En donde el objetivo es destruye. O sea, ese rezago educativo también es esa responsabilidad de cómo te alimentas tú también en familia, ¿no? Es increíble que la revista más leída sea TV Notas en México. O sea, no tengo nada en contra del mundo artístico, no, pero se va a desplazar por las redes, por sí. los tiktokeros, me quiero enterar rápido, todo lo que tú lo decías al principio, Ricardo, todo a la velocidad de un clic. Entonces no hemos desarrollado tolerancia, que nos sirve tanto en la vida, paciencia, esperanza, motivación, todo lo quiero ir rápido. Y si no, me voy al otro. Estamos pasando, imagínate, los chavos, ¿te has fijado cómo pasan? ¿Ah, sí? Pasan así. Todos los temas, toda la información que están viendo, todos los estímulos, y luego se para el maestro con la mejor intención de dar su clase y le quieren hacer así. Pero tienes toda la razón. A ver, es que si tú te fijas inclusive cómo te mide TikTok o Instagram en un reel, ¿cuánto tiempo se quedaron? Claro. O sea, segundos. Te dejaron, ¿cuántos segundos? Sí, 6 o sea, segundos. Te vieron 3 segundos, no fuiste interesante, ¿no? A ver, estamos así, como todo lo que dijiste, pero tampoco entonces tenemos la posibilidad de conectar. Tenemos la posibilidad de escuchar. Tenemos la posibilidad de dedicar un tiempo. De humanizarnos. Ajá. Y de agradecer, ¿no? De agradecer, todo lo damos por hecho. Yo creo todo. que la espiritualidad, como tú la entiendas, sí. O sea, saber que estos conceptos, ¿no? Que hay un poder superior, que estamos en este mundo de paso, que somos seres muy semejantes a lo que Dios quiso crear. Bueno, yo creo en un Dios. Esto de la espiritualidad, como lo entiendas, pero saber que no todo es materialidad, que no todo es materialismo, ayuda mucho a los jóvenes. Sí. Los ancla en la fe, en las virtudes, como la esperanza, el amor por el prójimo, el no estar viendo tu ombliguito. Ahora los jóvenes todo el tiempo están viendo sus ombliguitos. O sea, se vuelven muy egoístas. Sí, porque el mundo es... Muy egoístas. Para ellos, claro. lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, no te necesito, no me importas. Incluso ya le empiezan a preguntar a la inteligencia artificial cosas muy profundas, y la inteligencia artificial a través de sus plataformas te empieza a conocer. Entonces hay jóvenes que, oye, hoy me siento mal, fíjate que tengo este pensamiento catastrófico y quién sabe qué, al día siguiente. Oye, fíjate que yo te quiero
preguntar algo. ¿Qué medicamento me recomiendas y cuántas dosis me tengo que tomar para sentirme así y asado? Oye, claro que la inteligencia artificial no tiene espíritu, no tiene ética, le importa darte la información, quedar bien contigo, pero te va conociendo. Entonces, cuando tú le haces a la inteligencia artificial una pregunta clave, muchas veces te da una respuesta mejor que la que cualquier psicólogo o terapeuta te puede dar. Eso es terrible, porque si algo nos retiene, nos llena, nos hace sentir plenos, es nuestra capacidad de relacionarnos, de saber que a alguien le importamos, de que te van a estar esperando en tu casa y te van a recibir con un abrazo que la inteligencia artificial no te va a poder dar, de que vas a sentir el aroma del pan de nata que tu mamá está haciendo y lo vas a relacionar con cariño, con que la mamá te quiere hacer algo con sus propias manos. Todas esas cosas se están perdiendo también. ¿Por qué? Porque las señoras estamos trabajando, no tenemos tiempo. Pero yo creo que sí, una espiritualidad nos hace falta. Sí. En muchas familias veo que no la tienen y es cuando más intolerantes se vuelven, más materialistas, todo lo quieren comprar con cosas, con favores, etcétera. Y yo creo que hay todo un mundo que nosotros tenemos que darles a nuestros hijos, que compartirles a nuestros hijos para que tengan espíritus más fuertes, Sí. más decididos, más determinados, más seguros. ¿Cuántos niños no ves? Tú que das clases con jóvenes. Chicos con una autoestima baja, con miedos, con muchos miedos. Tienen miedo hasta a ser felices. Tienen miedo a todo, ¿no? Tienen miedo. Antes, pues, los miedos eran los normales, ¿no? Que además nuestros padres nos imponían, ¿no? Pórtate bien porque si no come bien porque no te salgas a la calle porque va a venir el robachicos. Y hasta temor de Dios, como si el Dios fuera castigador, ¿no? Te va a castigar Dios. Ahora ya no es eso. Ya sus miedos son de diferente tipo, ¿no? Que no me den el like, por ejemplo. El miedo a que no vaya a ser la más popular. El miedo a que me rechacen. El miedo a que me hayan sacado una foto y me suban borracho en las redes. A eso le tienen más miedo a los jóvenes, Sí, a su prestigio. O inclusive el personaje que son en las redes. Es un mundo muy loco, ¿eh? A ver, me tocó conocer a una persona, yo la veía y después vi sus redes y yo dije... Nada que ver. Nada que ver. Nada, eso sí, miles y miles de seguidores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos despersonalizado? ¿No? ¿Cómo nos hemos salido de nosotros mismos? Y yo siempre digo, tenemos el gran instrumento que es nuestro cerebro y nuestra mente. Todos lo tenemos igualito, ¿no? Todos. La cosa es cómo trabajamos para que nosotros podamos, ¿no? Ahora sí que ser más felices, explotarlo en el buen sentido, ¿no? Sacarle provecho. Sacarle provecho y, por supuesto, no acostumbrarnos a que las cosas van a pasar sin que nosotros las hagamos, sin que nosotros volvamos a visualizar que queremos, ¿no? A enfocarnos. A enfocarnos y definitivamente que tomemos decisiones en forma más mejor, ¿no? Claro. O sea, en una forma más asertiva. Y si ya la regamos, porque todos la podemos regar y todos la hemos regado, ¿no? O sea, yo sé que si yo me siento mal, yo te puedo llamar, Julieta, y me vas a escuchar. Claro. ¿No? Y así todos tenemos a alguien en quien podemos confiar, regresando a nosotros mismos primero, porque no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. O sea, primero, donde estés, en cualquier posición, papá, mamá, líder de empresa, regresar a tus valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores, lo que te va a llevar? Y luchar por ello, ¿no? Para estimular el progreso, como lo dicen muchos libros, ¿no? Así es. Y en casa, los casa. valores comienzan en casa. Y nosotros tenemos que ser, para nuestros jóvenes y para nuestros niños, su influencer favorito. Sí. Fíjate, ahí nosotros en About My Brain tenemos una característica, ¿no? Algo que es muy importante en los líderes que se llama inspiración. Uh-huh. Inspiración. Claro. ¿En quién se van a inspirar estos jóvenes? ¿En quién? ¿Cuáles son sus referentes? Es correcto.
Tenemos que ser nosotros. Es correcto. Por eso tenemos que ser, pues no impecables, porque como bien dices, todos tenemos defectos, pero si tú le dices a un hijo, me equivoqué en esto, la regué en esto, hasta la regué cuando te dije esto, o en la manera en que te eduqué, muchas veces. Hay que ser súper transparentes y súper sinceros y decir, pues sí, a lo mejor fui muy blandengue, los límites no te los puse y te convertí en lo que ahorita eres, que a lo mejor es una persona muy voluntariosa, una persona que no respeta los límites, etcétera, ¿no? Pero también en eso tenemos que ser bien sinceros con nuestros hijos y bien transparentes y decirles, la regué. Volver a nosotros, ¿no? Yo creo que lo primero es ponernos ese espejo y decir, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿No? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quiero? ¿No? ¿Hacia dónde me quiero mover? Y creo que algo muy importante que tú tienes muy claro, ¿qué puedo dar también? ¿No? Sí, en la parte retributiva yo creo que es importante. A lo mejor durante tus primeros 30 o 40 años no es tan importante. Aunque muchas universidades, además del servicio social, afortunadamente, ya tienen todo esto del compromiso social y que vamos a pintar y que vamos a entregar despensas y que vamos a recoger, ayudar en una inundación y eso, palpar la realidad. Los jóvenes que llegan a la universidad llegaron, pero están en un lugar de mucho privilegio. La mayoría se quedó. 4 de cada 10 estudiantes que entran a la universidad obtienen un título. Es muy importante que los alumnos, por supuesto, que llegan, sientan que son privilegiados para que terminen sus estudios. Y fíjate, y yo también voy más atrás de decir, somos privilegiados de seguir estando aquí. Por supuesto. ¿No? Después de la pandemia, ¿no? Que tú y yo no nos habíamos visto, yo creo que desde la pandemia. O sea, todo lo que ha pasado es increíble. Cambió el mundo. Cambió el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo te has adaptado tú a este mundo que ya ni siquiera, antes era el Buca, ¿no? El Bani, y ahora ya es más robotizado. O sea, ya estamos con muchas cosas. A ver, en un banco, ¿cuántas veces puedes hablar con una persona? No, ya es a través del app, es a través de tantas cosas. Por eso volvamos a lo básico. Volvamos a aquello que podamos dar también y apoyar la causa que quieras. La que sea. Hoy en este país, bueno, de tanta carencia, donde le veas. Y no somos un país de muchas organizaciones sociales, desafortunadamente. Hay bastante pocas. Y además los gobiernos no le han dado esa credibilidad y ese apoyo que se merecen, porque hay instituciones pues que hacemos la chamba que el gobierno muchas veces no puede hacer. Oye, y los niños que has conocido, los papás, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido con ellos. Los niños son hermosos, son de verdad lindos. Llegó una niña a uno de los centros yo creo que, no me he atrevido a preguntar, pero yo creo que le están haciendo un tratamiento para el cáncer, porque no tiene el pelito muy, muy, muy ralito y tiene alopecia en todos lados, no tiene cejitas, no tiene... Pero esta niña es tan valiente, tan fuerte, desde el primer día que llegó, se puso las pilas, porque ya... Llegó cuando ya había un grupo más o menos armonizado. Y cuando llegó a ese grupo de su edad, dijo, yo soy de aquí. Y siempre está contenta, siempre quiere ayudar. Y vamos a armar las mesas, porque trabajamos en mesas de 6 niños. Y pues vamos a armar las mesas y vamos a limpiar el pizarrón y vamos a traer agua. Y traje unos vasitos para todos, para que nos sirvamos agua. Y yo estoy fascinado con esa niña. Madi, le mando un beso. Me encantan, todos los niños me encantan. Todos los niños tienen algo. Algunos, ¿sabes que son edades? 7, 8, 9, 10 años, que es la mayoría de los chavos que tenemos, que son edades de mucha laboriosidad, de todavía mucha creatividad. Tú les cuentas un cuento o les enseñas... Por ejemplo, La Rosa de los Vientos, ¿no? Vamos a jugar a los navegantes para que aprendan dónde está el norte, dónde está
el sureste y así, ¿no? Vamos a jugar a los navegantes. Pues se meten en el lugar, en el papel de yo soy el pirata y yo soy la princesa y yo, porque jugar a los navegantes es poner en un mapa de dónde a dónde y cuál es la ruta. Entonces, pero en una ruta les ponemos, por ejemplo, tiburones, y en otra ruta les ponemos islas misteriosas o peligrosas, y entonces no se pueden ir por ahí. Entonces ellos van formando una ruta. Pero es increíble todo lo que te dicen de su imaginación. O sea, tú les pones el tema y les das el personaje y ¡pum! Les vuela la cabeza. Entonces yo creo que hay que aprovechar muchísimo esas edades. Esas edades son maravillosas. A los papás que tienen hijos o nietos, disfrútenlas muchísimo. Nosotros tenemos tanto poder para moldear su espíritu, su coraje, su fuerza. Seguramente a Maddie, que no conozco a la mamá, porque quien me la lleva es una abuela. Entonces no conozco a la mamá, pero ha de ser una mujer fuerte, ha de ser una mujer que dé el sol detrás de la nube. Yo estoy segura, porque la niña lo demuestra. O sea, yo estoy fascinada. ¿Cuántos Maddies no habrá por ahí, no? Uy, yo creo que sí. Yo creo que muchos. Cuando te pones a rascarle en la historia de estos niños que van a los centros, bueno, de todos, ¿eh? De los centros, todas las escuelas. De todas las escuelas ves toda una historia de esfuerzos, toda una historia de lucha, que no es gracias a que van a la escuela, sino muchas veces a pesar de que tienen estas grandes historias, siguen escolarizados los niños. Y me quedo también con esto que nos platicas de volver a lo básico, sí. ¿no? Dedicarles el tiempo, jugar. Nosotros crecimos con el bote pateado. El avión. El otro día armamos un avión ahí con masking tape. Bueno, no sabes. O sea, era la novedad. La novedad. Y aprendimos las tablas jugando el avión. Porque el 1, y entonces era, por ejemplo, 7 por 1, 7. Entonces ya. Y luego, si querías ir al 2, 7 por 2, 14. Y al 2. Entonces, ideamos el avión así. Volver a lo así básico. Se aprendieron las tablas, Ricardo, porque Volver no se las básico. sabían. Y además, la gran maravilla de que tú aprendas de ellos y ellos de ti. Sí, no. El servicio social siempre es así. El servicio y la relación humana siempre es de ida y vuelta. Siempre. Sí. Siempre es de ida y vuelta. Un gustazo haberte tenido aquí, mi querida Gracias Julieta. por tu invitación. Me encanta todo lo que haces, los cursos que das. Muchas gracias. Porque no solamente es dar el curso, sino darte tú mismo a través del curso. Sí, muchas felicidades por todo. todo. Y gracias a ti también por toda tu labor y seguramente algún día te visitaré ahí. Me encantará. A estar contigo una tarde, las veces que se puedan. Me encantará. Y yo te lo dejo a ti también, que nos estás escuchando. ¿Qué puedes hacer por los demás? ¿No? Salgamos un poquito de nosotros mismos, quitémonos Netflix, quitémonos, ¿no? Eso que no nos está ayudando. Y a veces, ¿no? Hasta quitarnos, ¿no? La flojera. Oh, claro. ¿No? Y cambiar nuestro mindset, cambiar nuestra forma de pensar y pues hacer algo por tu prójimo. Por tu prójimo. Abrazar una causa o a una persona. Es correcto. Y abrázate a ti también. Eso también, porque no puedes dar lo que no tienes, Julieta. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Mucho éxito en todo lo que haces. Y recuérdanos ¿dónde te pueden contactar? Que me escriban julietalujambio@hotmail.com o en centrosdetareas@outlook.com. Me encantará recibir sus noticias. Apoyemos, sigamos creando y nos vemos el próximo jueves, 7:30 de la noche, un nuevo capítulo de Dejando Huellas. Gracias, Ricardo.